Avui ens hem desplaçat a l'Hotel Gallery de la ciutat de Barcelona, on entrevistem a un dels autors juvenils que més ho està patant de tot l'estat espanyol. Si et diem Francisco de Paula Fernández, saps de qui et parlem? Potser no, però i si et diem Blue Jeans? Què és el que més t'agrada dels teus llibres? Creo que son libros muy actuales, son libros de hoy en día, con personajes muy reales. Entonces el lector cuando lee alguno de mis libros se puede sentir identificado con alguno de los personajes, con las circunstancias o con algo que ellos hayan vivido parecido a lo que sucede en el libro. Quins temes tractes als teus llibres? Bueno, al principio, sobre todo mis temas eran hablar de amores y de desamores, ¿no? Quien no se ha enamorado y le han dado calabazas, ¿no? Cuando es adolescente. Sin embargo, conforme han ido pasando los años y también he ido escribiendo más libros, han ido incorporando más lectores, creo que ya no me puedo conformar con hablar solo de amor y de desamor, ¿no? He tratado temas como, y sigo tratando, como la bulimia, la anorexia, el bullying, la homosexualidad. Creo que son temas que a ellos les interesa, son temas en los que en los libros me mojo y que hace que estos chicos pues vean que los libros, a pesar de los corazoncitos de las portadas y de los títulos, pues que no solo son libros de amor, sino que hay otros temas en los que indago. A quin lloc escrius les teves novel·les? Cuando empecé a escribir en el año 2008, cuando empecé con Canciones para Paula, vivía en un sitio tan pequeño que no tenía ni mesa donde escribir. Entonces me iba a las cafeterías a escribir y bueno, pues me he ido acostumbrando y tengo en Callao, en la plaza de Callao en Madrid, una cafetería a la que voy siempre y bueno, pues allí escribo, ¿no? Cuando se acerca la fecha de entrega, pues en mi casa, pues ahora vivo en un piso más grande, tengo mi mesa y tal, para las noches, siempre termino los libros en un hotel, es decir, los 3 últimos días me encierro en un hotel y prácticamente ni duermo, sino que soy un personaje más de la historia y bueno, ese es mi procedimiento, ¿no? Lo que intento es, cuando tengo entrega, es dedicarle entre 7 y 8 horas diarias y no paso a un párrafo hasta que no estoy de acuerdo con el anterior, ¿no? Eso lo he ido haciendo conforme han ido pasando los libros, cada vez soy más exigente con lo que hago. Què tal l'experiència de veure una pel·lícula basada en un llibre teu? No es fácil hacer una película de un libro juvenil, es decir, me hace gracia cuando en Twitter o en Instagram o me preguntan ¿cuándo va a salir la película de no sé qué? Y tienen que saber que es muy difícil hacer una película, es mucho dinero, que ya hayamos hecho una, El Club de los Incomprendidos, no quiere decir que vaya a haber más, se pueden contar con los dedos de las manos autores juveniles, libros españoles en el cine. Claro, como ha pasado una vez, ya parece que es muy sencillo, no es fácil, tiene que apostar una productora muy fuerte por el proyecto y luego tiene que, no sé, las salas también tienen que apostar por la película, no es fácil. Pero bueno, si ya he vivido esta experiencia, si la tengo que vivir otra vez, encantadísimo. Me llevo algo muy positivo de la experiencia de la película, pero no es sencillo que vuelva a pasar. Moltes gràcies, Blue Jeans. Nada, muchas gracias a vosotros.